Amén. El hermano Valdo Mateos, entonces vamos a dar la oportunidad para que traiga una palabra para nosotros. Dios bendiga, hermanos. Es un placer estar hoy con ustedes aquí en la casa del Señor. Un día bastante caluroso. No sé, hoy al mediodía estábamos en el programa, estaba rondando ya los 30 grados, no sé cuánto hará hoy de temperatura. Pero estamos agradecidos de estar en la casa del Señor en este día caluroso. Traigo un saludo de la iglesia de Rivera, que el día viernes tuvimos un culto. Traigo un saludo para toda la congregación y espero después poder llevar uno de ustedes. Hoy estamos en un día de cena del Señor. Hoy recordamos que en la cruz del Calvario Él dio su vida por usted y por mí. Él dio su vida por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados, para conquistar todas las victorias que eran necesarias para nosotros hoy, 2000 años después. Es por eso que hoy quiero hablar con ustedes de un tema que creo que es central en la fe cristiana, es central en el Evangelio de Cristo. Y es el tema de ¿quién es Jesús? ¿Quién es la persona de Jesús? Y quiero invitarlos a que usted abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, el versículo 15. Los que no tengan va a estar en la pantalla. Una vez que leamos nuestras Biblias, me gustaría que usted dejara su Biblia en su banco donde pueda dejarla. Todas las demás escrituras que vamos a estar hablando van a estar en la pantalla, porque quiero su atención para que usted comprenda el tema que vamos a estar hablando. Dice la palabra del Señor: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. La escritura que acabamos de leer es una de las preguntas, creo que más importantes que se han hecho a lo largo de la historia. El Señor Jesús, hablando con los discípulos, les pregunta, cuando algunos decían que era un profeta, que era Elías, otros decían algunas cuestiones así, y vinieron esos comentarios al Señor Jesús, y el Señor Jesús les pregunta: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y hoy la misma pregunta se nos hace a nosotros como iglesia. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que es el Señor Jesús? ¿Y por qué se hace esa pregunta? Porque a través de la historia el Señor Jesús ha tenido diferentes interpretaciones de su persona. Para los musulmanes, ellos creen que fue un profeta menor a Mohammed. Para algunos judíos, hoy hay algunos judíos que se llaman los judíos mesiánicos, ellos entienden que fue solamente el Mesías que estaba prometido. Para otras personas, los que no creen en Cristo, creen que fue una persona de una sabiduría enorme, una persona que consiguió tener una moral muy alta y que enseñó en sus enseñanzas una moral muy buena. Y para algunos cristianos, lamentablemente hoy, algunos cristianos dicen que es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, queremos saber a raíz de las Escrituras, y eso lo vamos a ir viendo a través del tema que traemos hoy, a través de las Escrituras, ¿quién es realmente el Señor Jesucristo? Porque a través de la Escritura vamos a darnos cuenta que Jesús no es la segunda persona de la Trinidad. Jesús no es un profeta más. Jesús no es una persona que anduvo en esta tierra y que tuvo una moral muy alta. Jesús es el mismísimo Dios que se reveló en carne y vino a salvarnos a nosotros de nuestros pecados. Entonces, ahora quiero que empezamos a compartir las escrituras, porque tengo unas cuantas escrituras que quiero compartir con ustedes, porque quiero que ustedes vean que esta predicación que haré hoy no es el segundo capítulo de mi imaginación. Es escritura, es Biblia. La Biblia habla de Jesús desde el tiempo antiguo. Y es por eso que quiero remontarme con ustedes al principio, a lo que fue la institución de la religión en la tierra. Y sé que hablar de religión para cristianos, para creyentes, no es una palabra muy linda, pero es lo único que nos define lo sucedido allí en el monte Sinai,
cuando Moisés sube al monte y recibe las instituciones, los mandamientos de Dios, y Dios les va a dar una serie de mandamientos, pero le da un mandamiento principal. Y es el mandamiento que va a aparecer en la pantalla. Pastor, si puede ponerme ahí. Van a ver que en la parte de encima hay como unas letras musicales, y eso como si fueran notas musicales. Eso es el hebreo antiguo, y el hebreo antiguo se lee de derecha hacia izquierda. Y ahí yo les dije, les puse la pronunciación de cómo se pronunciaba, y eso es Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Esta es el mandamiento en Deuteronomio 6, versículo 4, en el idioma original, en el idioma en que escribió Moisés. Y ese mandamiento le dio a Moisés, le dijo: dile a la gente que oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Los pueblos alrededor de Israel en aquel momento, antes de que entraran a la tierra prometida, y Dios sabía que iban a existir esos pueblos, eran pueblos paganos. Pueblos que tenían ídolos, pueblos que tenían dioses de madera, dioses de metal, dioses de oro, tenían imágenes hechas por hombres. Entonces, el Señor, sabiendo que Israel iba a tener que estar en vecindad con estos pueblos, Él le dice a Moisés: así le dirás a los hijos de Israel: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esto es conocido como el Shema judío. El Shema judío, porque la primera palabra de este mandamiento es Shema. Y Shema significa, y a efectos de traducir, cuando lo traduce el traductor lo pone como oye, pero también significa escucha, significa pon atención, significa entiende, significa ponlo por obra. Entonces, lo que dice aquí el Señor, y capaz ustedes van a entender con un ejemplo, porque todos son padres, o la gran mayoría acá son padres, es cuando su hijo está jugando afuera y ya está llegando la hora de irse a dormir, y usted le dice: recoja todos los juguetes, entre para adentro y vamos a dormir. Y el muchacho le dice: sí, voy a entrar los juguetes, y al final pasa un tiempo y no entra, y usted sale para afuera y usted le dice: pero te di un mandamiento, te dije que tenías que hacer y no me estás haciendo caso, no me estás poniendo atención, no estás poniendo por obra lo que te estoy diciendo. Entonces, lo que Dios le dijo a Israel acá es: oye Israel, escucha Israel, entiende Israel, obedece Israel, pon por obra Israel, que el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y eso es lo más fundamental de la teología, al menos tendría que serlo, y es de la nuestra. Entonces sigue diciendo el libro de Génesis, el capítulo 6, versículo 5, que está en la transmisión, y dirá: ahora dice, y amarás a Yahvé. Yo puse IHWH porque es el nombre de Dios en hebreo. Y esto definitivamente tiene un sentido, lo que he puesto ahí, que lo van a entender más sobre el final del culto, lo van a entender, porque eso es lo que los teólogos llaman el tetragramatón, que son las 4 letras que representan el nombre impronunciable de Dios. Y dice: y amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora note, dice: estas palabras que yo te mando hoy. Dice, esto no es solamente un mandamiento, no es decir yo creo en Dios. Esto es más que un mandamiento, porque esto es lo que separa a los judíos de las demás naciones. Esto es lo que separa a los judíos de los demás pueblos. Imagínese un judío que llegue y diga: pero estamos entrando en la tierra prometida y los moabitas tienen su Dios, los filisteos tienen su Dios, y creo que estamos adorando todos al mismo Dios. Y yo me imagino a Dios desde el cielo decir: no, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es.
Por eso dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, etcétera. ¿Cuándo fue la última vez que usted habló de unicidad con su hijo? ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió que estaba hablando y adorando al único Dios real y verdadero, el creador de los cielos y de la tierra? Esto es tan importante. Esta es la mejor noticia que hemos tenido. Estamos adorando al único Dios real y verdadero. Y usted sabe que los judíos toman este mandamiento de manera muy literal. Los judíos tienen unas cajitas de cuero así chiquititas y dentro de ellas ponen el Shema y lo ponen aquí en el cuello y después lo ponen a otro en la cabeza, y cuando van a orar, porque lo tienen que hacer al menos 2 veces al día, tienen que decir Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Lo toman literalmente a ese mandamiento de poner entre los frontales de sus ojos, ponen un escrito acá que dice Shema. Lo que Dios está pidiendo aquí es que ustedes se hagan fanáticos del Shema, háganse fanáticos del Shema. Es como que hoy nos dijera que ustedes tienen que poner sobre su computadora, sobre su cuaderno cuando van a la escuela, sobre su auto cuando salen a la calle, que ustedes representen el Shema, que ustedes hagan entender que ustedes sirven al único Dios real, verdadero, que existe y no existe otro fuera de Él. Todo esto tiene un propósito. Él es el único Dios real y verdadero. Quiero que continuemos y vayamos a Éxodo capítulo 20, versículo 3. Y dirá, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aquí la palabra ajenos es ajer, que significa extraño, que significa fuera de lugar, que significa ajeno. Y dirá, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas y no las honrarás. Note, ningún judío se podía inclinar ante nada. Por eso Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, cuando levantan la estatua y le dicen que tienen que postrarse, Nabucodonosor dice que hay que postrarse, el rey de Babilonia dice que hay que postrarse, ellos ninguno quiere doblar sus rodillas, porque el Señor había dicho que no se harían imagen de ninguna especie y ellos no podrían doblar sus rodillas delante de nada, porque era una rebelión contra su Dios, era una rebelión contra Jehová. Entonces, porque Él dice, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Puede que en algún momento alguien le pregunte, algún católico o alguien que va a algún centro espírita o alguna cosa, ¿por qué ustedes los evangélicos, por qué ustedes los del Torrentes tienen un Dios que es tan celoso? Un Dios que no permite que adoren a otras cosas. Y usted podrá decir, no es que Él sea celoso porque Él no está seguro de sí mismo. Él es celoso por amor a nosotros. Él es celoso porque Él nos ama. Él no quiere que sus criaturas estén postradas, adorando y pidiéndole cosas a alguien que también es una criatura, sabiendo que tenemos al Creador de todas las cosas, que está con los brazos abiertos, esperándome a mí y a usted para que nosotros le pidamos a Él y Él nos entregue la victoria. Aleluyas. Él es el creador de todo, porque solamente en Él podemos encontrar lo que nuestra alma necesita. Solamente en Él podemos encontrar la paz que anhelamos. Solamente en Él podemos encontrar la sanidad que necesitamos. Podemos buscar en otros lugares, pero andaremos de religión en religión, de iglesia en iglesia, de aquí para allá, y no encontraremos nada, porque el único que tiene la respuesta a todas nuestras necesidades es el Señor de todas las cosas. En Isaías 44, versículo 24, dirá así: así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre de tu madre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Permítame hacer un paréntesis.
Aquí, siempre que vamos a hablar de unicidad, van a decir y van a venir con la Biblia y nos van a decir, sí, pero hermano, en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y cuando dice eso ahí, hermano Baldo, por lo menos hay 3. Y yo puedo decir, pero usted nunca leyó Isaías 44, versículo 24, porque dice que extiendo solo los cielos. O sea que si él había extendido solo los cielos, no estaba acompañado, porque quien está solo no está acompañado, y quien está acompañado no está solo. Y si aquí nosotros no entendemos que él estaba solo cuando hizo los cielos y la tierra, decimos que Dios es mentiroso. Y si él es mentiroso, él no puede ser Dios, porque uno de los atributos de Dios es que él es verdadero. Entonces, por eso es que cuando en Génesis capítulo 1, versículo 27, dirá, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Y a su imagen lo creó. Y cuando creó Dios, nosotros vamos al principio y vemos que Dios creó a Adán. Un solo hombre. Discúlpeme, pero si fueran 3, él había creado trillizos, serían 3 hombres. Pero acá él creó un solo hombre, ¿y sabe por qué? Porque él es un solo Dios. No podía crear a 3 hombres porque él tenía que hacer a su imagen y semejanza, y su imagen y semejanza era de un solo Dios. Y por eso él creó a un hombre y puso su nombre Adán. Entonces, cuando vamos a Oseas capítulo 13 versículo 4 dirá, yo soy el Señor tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador. O sea que aquí, si Dios está en todas estas escrituras mintiendo, él no puede ser Dios. Tenemos el Dios más mentiroso que existe si él está mintiendo en todas esas escrituras. Entonces, la única respuesta que me queda es que estas escrituras son verdad y mi Dios es el único Dios. Luego, vemos una hermosa revelación en Isaías capítulo 35, versículo 2. Dios está prometiendo y dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decía los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Yo no sé si aquí alguien vino con un corazón apocado. Yo no sé si aquí alguien vino con un corazón afligido. Yo no sé si alguien aquí vino enfermo, si alguien aquí vino debilitado. Yo quiero decirte, fortalece esas rodillas endebles, afirma esas rodillas endebles. Yo sé que a veces se nos doblan por la carga. Yo sé que a veces se nos doblan por lo pesado que es la carga. Pero viene nuestro Dios. Esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. No importa esa situación, no importa lo que sea, Él viene y Él os salva. Entonces, la pregunta aquí es, ¿Dios va a venir a este mundo? ¿Cómo vamos a reconocerle? Y el Señor nos da señales. Nos da señales por aquí, nos da señales por allá. Y cuando vamos a Isaías 52:6 nos dirá, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Él no iba a mandar a un junior, no iba a mandar a un segundo, Él no iba a mandar a un ángel, porque Él es un Dios de amor. Y Él, cuando el pueblo necesitaba de ser salvado de sus pecados, Él dijo, yo mismo descenderé y yo mismo salvaré a mi pueblo de los pecados. Yo mismo, cuando mi pueblo necesite de ser abrazado, yo mismo descenderé y yo lo levantaré en mis brazos, porque he aquí yo estaré presente. Oh, aleluyas. Dice ahí donde leímos, sabrán mi nombre. Pero hace unos segundos atrás yo les dije que el nombre sagrado de Dios, el nombre impronunciable de Dios, era IHWH. Ese es el nombre
que los judíos ni siquiera quieren pronunciar. Cuando usted ve a un judío pronunciando Shema Israel, Adonai Eloheinu, ellos no dicen Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, porque el nombre de Dios no puede ser pronunciado. Entonces ellos dicen Shema Israel, Adonai, el Señor nuestro Dios. Porque ellos no pueden pronunciar el nombre de Dios. Incluso los judíos ortodoxos, ellos ni siquiera dirán Adonai, porque ellos entienden que Adonai también es el nombre de Dios. Y entonces ellos dicen Hashem Echad. Hashem significa el nombre, porque es impronunciable. Pero este es el Dios que se reveló en Éxodo capítulo 3. Este es el Dios que cuando el pueblo de Israel necesitaba ser rescatado de Egipto, Dios se presentó a Moisés y Moisés le pregunta: sí, Dios, pero ¿cómo voy a ir al pueblo? ¿Quién voy a decir que me mandó? Y Dios le dirá: yo soy el que soy. El pueblo le dirá, y Dios le dirá a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dios dijo yo soy, y además le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Entonces note, ese Dios es el único Dios verdadero. Ese Dios es el único gran yo soy. Ese Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Pero entonces, hermano Osvaldo, ¿cómo usted me responde que en las iglesias del Mensaje, en las iglesias del Torrentes, en este domingo hay tanta gente adorando, alabando, glorificando el nombre de un tal Jesús? ¿Cómo usted me responde que si tenemos un único Dios verdadero y Yahvé es su nombre, cómo es que adoramos a un tal Jesús? Ahora, permítame decirle algo. Y esto va a ser la gran diferencia. Por alguna razón nosotros no apreciamos la revelación de las cosas, la revelación de lo que Dios nos dice a nosotros. Algunos pensarán que da más o menos igual decir Dios o decir Jesús, pero si usted estudia su Biblia, el nombre de Dios es sumamente importante. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero discúlpeme, hace unos segundos leímos que no conocerán otro Salvador sino a mí. ¿Y cómo es que nos están haciendo un Salvador si el único Salvador es Jehová de los ejércitos? Entonces, y es peor aún, porque Mateo reporta que un grupo de 3 hombres que vienen del oriente y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que nos ha nacido? Porque la estrella del oriente hemos visto y venimos a adorarle. Pero recuerden, en Éxodo, allí en el capítulo que leímos, dirá: pero ustedes no podrán adorar a otro Dios, porque si adoran o honran o se postran ante otro Dios, eso es un pecado en contra de mí. Y cuando estos 3 hombres entran y ven a María con un bebé en sus manos, se postran y le adoran a este bebé que se llama Jesús, y le dan presentes, regalos, oro, mirra e incienso. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estos hombres adoran a un bebé? ¿Por qué estos hombres adoran a un recién nacido? Usted verá a través de las escrituras que cada vez que una persona quiere adorar a un hombre, y ese hombre es un hombre piadoso, un hombre que cree en Dios, él le dice: no me adores. En Hechos capítulo 10 dirá: Cornelio viene, recibe una visión y el ángel le dice: ve, manda a llamar a Pedro. Y cuando Pedro viene llegando, Cornelio se postra a los pies de Pedro y le adora, dice la escritura. Y yo no sé lo que pasaría por la mente de Cornelio, pero cuando él recibe la visión del ángel, él dirá: yo no sé quién es este Pedro, yo no sé quién es este hombre, pero debe ser realmente importante para que un ángel venga y me diga que tengo que mandar a llamarlo. Entonces, cuando ve a Pedro, se postra y le adora. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dirá: no me adores, porque yo mismo soy hombre. Juan, en el capítulo 22 de Apocalipsis, luego de ver las revelaciones tan grandes que había visto, dice:
porque yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que mostraba estas cosas. Fue tan impresionante la revelación, fue tan impresionante la visión que tuvo Juan, que cuando él vio estas cosas, él decidió postrarse a los pies del ángel. Y la respuesta del ángel fue: no me adores a mí, porque yo mismo soy consiervo tuyo, de los siervos los profetas y de los que guardan este libro. Y mire lo que le dice el ángel: adora solamente a Dios. Y entonces Pedro, los hombres piadosos dicen: no me adores. Los ángeles dicen: no me adores. Pero yo conozco un hombre que luego de haber sido sanado por Jesús, llegó este ciego y le dice, Jesús le dice a este ciego: ¿crees en el Hijo de Dios? Y él le respondió: ¿quién es, Señor, para que le crea? Y el Señor Jesús le va a responder: y lo has visto, y el que habla contigo, él es. Y dice la Biblia que este hombre ciego, dice, le creo, se postró a sus pies y le adoró. Y Jesús no le dijo: no me adores, adoras solamente a Dios. No, él recibió esa adoración porque él era digno de toda honra, de toda alabanza, de toda adoración. En otra oportunidad, cuando él llega a la ciudad de los Gadarenos, viene un endemoniado corriendo y se postra a sus pies y le dice: Jesús, que has venido a atormentarme antes de tiempo, ¿quién es este hombre que los demonios se sujetan a él y se postran delante de él? ¿Quién es este hombre que sana a un ciego y este ciego, después de haber sido sanado, se postra a sus pies y le adora? ¿Quién es este hombre que camina sobre el mar? ¿Quién es este hombre que levanta a una muchacha que estaba muerta como si hubiese estado tomando una siesta? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es él? ¿Y por qué hay tanta exaltación? Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa en aquel día yo mismo estaré presente. Alabe lo que él vive. Todo judío dice: pero nosotros conocemos su nombre. Su nombre en hebreo se deletrea Yod-He-Vav-He. Ese es el nombre de Dios. Todo hebreo dirá eso. Todo judío dirá eso. Nosotros conocemos el nombre de Dios. Présteme atención, no se me vaya, porque en el nombre de Dios del Antiguo Testamento está el secreto para conocer el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos la palabra Yod-He-Vav-He, las letras Yod-He-Vav-He, Yod, recordemos que cuando Moisés escribió esto, él escribió en el hebreo protosinaico y se escribía con pictogramas. Ustedes quizás habrán visto cómo escribían los egipcios en la antigüedad. Escribían aquellas rayitas que parecían unas olas y eso significaba agua. Y escribían la cabeza de un buey y eso llega a ser la letra Aleph del abecedario egipcio. Pero para ellos era un buey. Y aquí ocurre lo mismo. Cuando ellos escriben la letra Yod, que es esta letra de acá, para ellos eso significaba una mano. Y ellos creían que ese era su significado. Cuando ellos escribían la letra Hei, decían que era mirar o mirad. Y cuando ellos escribían la letra Vav, era un clavo, una estaca. Y Hei nuevamente, que significa mirar. Entonces, cuando miramos el nombre de Dios escrito en el hebreo antiguo, que posiblemente fue el que Moisés utilizó para escribir, nosotros podremos ver que en el Shema dice: su mano mirad, el clavo mirad. Y cuando mires la mano y veas el clavo, tú sabes que ese es el Dios de Israel. Yod-He-Vav-He, su mano mirad, el clavo mirad. Entonces, con razón, cuando los romanos crucificaron al Señor Jesús, ellos tenían una costumbre. Ellos, cuando crucificaban a un hombre, ellos encima de la cruz ponían su causa. Si era un asesino, allí arriba diría asesino. Si era un ladrón, encima de la cruz diría ladrón.
Si era un sedicioso, arriba de la cruz diría sedicioso. Lo que el gobierno romano quería era humillar, avergonzar a ese hombre en tal manera que todo el mundo viera que ese hombre que estaba siendo colgado de un madero desnudo, sabían cuál era el pecado, el gran crimen que habían cometido contra el Imperio Romano. Asesino, ladrón, sedicioso, etcétera, etcétera. Pero cuando crucifican al Señor Jesucristo, la Biblia dirá que Pilatos colocó un letrero sobre el Señor Jesucristo que decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. ¿Qué clase de causa es esta? ¿Qué clase de condena es esta? Todos los hombres habían sido condenados por los hechos que habían cometido en contra del Imperio Romano, pero un solo hombre fue condenado por su identidad. Él era el Rey de los judíos y estaba siendo condenado a muerte por su identidad. Él era el Dios Todopoderoso que había sido prometido que Él descendería, y Él estaba siendo condenado porque Él era el Dios de Todopoderoso. Muchos de los judíos leyeron el título que estaba sobre el Señor Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque había gente de todas las naciones en Palestina en ese momento. Habían griegos, habían romanos, habían judíos en Palestina en aquel momento, y el Imperio Romano se encargaba de que todos pudieran leer cuál era el crimen que se había cometido en contra del Imperio Romano. Y ahí quisiera que usted pusiera la siguiente. Y lo que había puesto sobre Jesucristo era Yeshua HaNatzori, Wemelech HaYehudim. Lo que había puesto ahí es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y todos los judíos tienen una costumbre un poco peculiar, y es conocido así a todos los rabinos más famosos de la historia. Ellos sacan la primera letra de cada palabra en una frase y forman una nueva frase. Y cuando los judíos están mirando al madero y ven que dice Yeshua HaNatzori Wemelech HaYehudim, ellos empiezan a tomar Yod, He, Vav, He, y estaban condenando al Dios Todopoderoso. Ellos estaban condenando a un nombre porque Él llevaba el nombre impronunciable de Dios. Con razón, después de la resurrección, Tomás, que no había visto al Señor Jesucristo resucitado, él dijo: solo voy a creer cuando vea el clavo, cuando vea el agujero del clavo en la mano del Señor Jesús y cuando vea su costado traspasado por la lanza. Entonces dice la Biblia en Juan capítulo 20 que cuando ellos estaban reunidos 8 días después de la resurrección, las puertas estaban cerradas y Tomás estaba con ellos. Dice que el Señor Jesús atravesó la puerta, se paró entre ellos y dijo: paz a vosotros. Y cuando llega el Señor Jesucristo allí, le dice: Tomás, ven aquí, pon tu dedo en mi mano, ve mi mano que ha sido traspasada por el clavo, pon tu mano en mi costado, ve que mi costado fue traspasado por la lanza. Y entonces Tomás cae a los pies de Cristo y dice: oh Dios mío y Señor mío, mi Elohim, mi Dios, mi Creador, oh, ahora sí te creo que has sido resucitado. Por eso nosotros doblamos nuestras rodillas delante del Señor Jesucristo. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y no solo nosotros doblaremos nuestras rodillas. Llegará un día que toda rodilla se doblará diciendo que Él es el Señor. Y para Él es la gloria, y para Él es la honra, y para Él es la alabanza. Y pido que usted lo alabe en este momento. Mi pueblo sabrá mi nombre. Usted vaya por... Hoy hay mucha gente que dice que es cristiano, mucha gente que dice que es evangélico. Cuando usted esté en su trabajo, cuando usted esté en la escuela, en el liceo, donde usted esté, y le digan: yo creo en Dios, pregúntele: ¿y cuál es el nombre de Dios? Y algunos con duda en sus ojos dirán: y Jehová. Y otros dirán: Jesús. Pero mi
pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, ese pueblo sabrá mi nombre. Ese pueblo no tendrá duda de quién soy yo. Ese pueblo no tendrá duda de con quién me identifico. Ese pueblo sabrá que yo, Jesús, soy el Dios de todos ellos. Y Él está en este lugar, porque donde hubiere 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y quizás hoy usted está en este lugar y usted está recibiendo su sanidad y ni se ha dado cuenta. Y quizás usted está en este lugar y está recibiendo su prosperidad y no se ha dado cuenta. Usted está recibiendo su milagro, porque si Él está en medio de nosotros, Él opera milagros, Él opera maravillas. Alabe lo que Él vive, reciba lo que Él está en este lugar. He aquí una virgen concebirá y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que hayamos hecho de Jesús el segundo de una Trinidad? ¿Cómo es posible cuando la Biblia decía, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿No dijo que mi pueblo sabrá mi nombre? Sí, su pueblo sabe su nombre. Su pueblo sabe su nombre y su nombre es Jesús. Y cuando nosotros vemos, y usted me dirá, pero hermano Baldo, usted no dijo que el nombre de Dios es Yod-He-Vav-He, pero es porque usted no sabe que el nombre de Jesús en hebreo es Yeshua. Y Yeshua significa Yahvé Salvador. Yod-He-Vav-He Salvador. Él es nuestro Salvador. Él es el Dios que se derramó sobre nosotros y vino en este lugar y se hizo carne por nosotros y sufrió en el madero. Y nosotros hemos sido salvos, hemos sido sanados, hemos sido prosperados. Hemos recibido toda nuestra victoria en la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz. Entonces, usted sabe cómo el Corán llama a los judíos y llama a los cristianos a la iglesia. Ellos le dicen que somos el pueblo del libro. Y es verdad, somos el pueblo del libro, porque veo que unos cuantos de nosotros han traído su Biblia a este lugar y nosotros tenemos una Biblia. Pero, ¿usted sabe cómo los profetas del Antiguo Testamento llamaban a la iglesia? El pueblo del nombre. Los profetas del Antiguo Testamento dicen, llamará de toda la nación a todos aquellos llamados de mi nombre, aquellos sobre los cuales son invocados mi nombre. Entonces, ¿de qué está hablando aquí el profeta? De aquellos que tomaron el nombre de Jesús en las aguas del bautismo, de aquellos que un día entraron, asumieron, se arrepintieron de sus pecados y recibieron el bautismo en el nombre del Señor Jesús. Y entonces los profetas dicen que Dios llamará de todas las naciones aquellos sobre los cuales es invocado su nombre. Y aquí tenemos un grupo de hermanos que cuando el arrebatamiento se dé y se cumpla esa profecía, serán llamados porque han sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora entendemos por qué el hermano Branham dice nada con denominaciones. Porque a pesar de que ellos hablen medianamente parecido con nosotros, a pesar de que ellos canten los mismos himnos, canten las mismas alabanzas, a pesar de que ellos digan que aman al Señor Jesús, ellos no son el pueblo del nombre. Ellos no son iguales a nosotros, porque sobre ellos no ha sido invocado el nombre del Señor Jesús. Mire la Biblia, hermano. Hay gente que no conoce a Jesús y que está invocando su nombre, dice que le ama. Hay un tal Esceva que llega frente a un endemoniado y le dice, en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, yo te expulso de aquí. Y dice que el endemoniado lo miró y le dijo, a Jesús conozco,
Y Pablo sé quién es, pero ustedes no sé quiénes son. Porque ellos no llevaban el nombre de Jesús. Pero conozco un cojo de nacimiento que cuando viene Pedro y Juan caminando por las calles de Jerusalén y él pide limosna, Pedro le dirá: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y aquel cojo de nacimiento se levantó. Porque Pedro, porque Juan tenían una identidad. Ellos habían sido identificados con el Señor Jesucristo. Alabe lo que Él vive, adore lo que Él vive. Hay una diferencia entre los que tenemos el nombre y los que no lo tienen. Cualquier persona puede hablar de Jesús. Cualquier persona habla de Jesús. En Hollywood hablan de Jesús, y a veces no mucho, de una manera muy linda. En la televisión hablan de Jesús. Hemos visto en los carnavales de Río cómo hablan de Jesús, y no de una manera muy linda. Pero hay un pueblo que ha sido identificado con Dios. Hay un pueblo sobre el cual ha sido invocado el nombre de Dios y se ha bautizado en las aguas y ha recibido una nueva identidad. Con razón, Jesús, tenía un ego. Porque cuando le preguntan: ¿tú has visto a Abraham? Y Jesús le dice: de cierto os digo, antes que Abraham, yo soy. Y algunos me dirán, porque sé que hay algunos que tienen bastante estudio en este lugar, y me dirá: pero Jesús no sabía de gramática. Jesús se equivocó. Abraham vivió 2000 años antes de que Jesús diga esta frase. Él tenía que haber dicho: antes de que Abraham, yo fui. Pero no, él dijo: antes de Abraham, yo soy, porque él nos quería llevar a Éxodo capítulo 3, cuando él se presenta a Moisés para sacar a Israel de Egipto, y quiere decir: yo soy el gran yo soy. Por eso es que cuando Felipe le pregunta al Señor Jesucristo: muéstranos al Padre, y nos basta, el Señor Jesucristo le va a decir a Felipe: tanto tiempo con vosotros y no me habéis conocido. Porque si me has visto a mí, Felipe, tú también has visto al Padre. ¿Cómo puedes decirnos muéstrame al Padre? Y hay mucha gente, Pastor Gustavo, que dice: no importa si unicidad, no importa si Trinidad, no importa, eso lo vamos a saber cuando Cristo venga y nos lleve al cielo. Y allá le podemos preguntar a Dios: Señor Jesucristo, muéstranos al Padre. Y Él dirá: tanto tiempo con vosotros y no me habéis conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque no hay otro Dios fuera del Señor Jesucristo, porque Él es el Dios todopoderoso. John Carroll dijo que si Jesús no es Dios, entonces ha perpetrado el mayor robo de identidad de la historia, porque Él se ha identificado como Dios, pero Él no robó la identidad de nadie. Él era Dios hecho carne. Él era omnipresente, y Él dijo: me voy a hacer presente, me van a localizar en un cuerpo en Palestina, allí voy a estar yo. Yo era inmortal, me voy a hacer mortal para salvar a ese pueblo de su pecado, para sanarlo de su dolencia, para traer prosperidad a su vida. Aquellos que no tenían Dios, como los gentiles, a partir de ahora tendrán Dios, porque Él de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Para terminar, quiero que vayamos al capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Y dirá: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No hay más, hermanos, no hay más. Cuando llegue ese día, toda rodilla se doblará, y allí estará Hitler, estará Mussolini, estará Mahoma, estará los que persiguieron al Evangelio, los que odiaron al Evangelio, pero estaremos los que amamos al Evangelio. Todos seremos llamados y tendremos que postrarnos obligatoriamente delante de Cristo y decir: a Él, santo, santo, santo es el Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Allí estaremos postrados adorándole y sirviéndole al Rey de los cielos y de la tierra. Póngase de pie. Pero nosotros, hermanos, que hayamos ya llegado a esa revelación y estamos adorando en este día al único Dios verdadero, que podamos levantarnos por la mañana y digamos: Shema Israel, Adonai Eloheinu. Y yo agrego un poquito más a ese mandamiento de los hebreos. Yo digo: Shema Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y su pueblo conoce su nombre, y su nombre es Jesús. Ahora, en la revelación, una vez más, quiero invitarlo a usted que con sus ojos espirituales cierre los ojos en este momento y trasládese usted al Calvario, aquella colina donde hay un hombre que está colgado de un madero, donde hay un hombre que está semidesnudo colgado del madero, y sobre su cabeza está escrito Yod, He, Vav, He. Ese hombre que está de brazos abiertos para perdonar sus pecados, para perdonar mis pecados, y él está sobre una colina que él creó, en una cruz creada de un árbol que Él lo hizo crecer. El sol, avergonzado de lo que las criaturas están haciendo, se oculta y se hace como de noche. Y cuando cae la última gota de sangre en esa cruz, la tierra se estremece y el velo que estaba en el tabernáculo se rompe de cima abajo. Ya el Dios que moraba en ese tabernáculo no mora más. Está sobre un cuerpo en un madero, perdonando mis pecados, perdonando tus pecados. Es necesario que tú le creas, y si hoy tú le crees y necesitas dar el primer paso, que es bautizarte en el nombre del Señor Jesús, este púlpito está abierto para que seas bautizado. Este púlpito está abierto para que tú recibas el nombre del Señor Jesucristo. Y yo espero el día en que millones de millones se unan en un coro celestial, donde ángeles y hombres estemos allí adorándole a Jesús por pasión en nuestro corazón, y digamos al que está sentado en el trono: eres digno de recibir la honra, la gloria, el imperio, la alabanza, y adore lo que Él vive.